VIH-Sida como tal en la sociedad. Entonces, no siempre el conocimiento científico se traduce en la percepción que puede tener una comunidad. Incluso, no sé si yo ya les he preguntado a ustedes, pero ustedes están vacunados para hepatitis B, imagino, porque se lo exigen incluso cuando van a ir al hospital en quinto a la rotación. ¿Por qué se vacuna a un recién nacido para la hepatitis B el día que nace en el hospital? A veces hasta le he preguntado en el examen, diciendo que fíjense que la mamá no está infectada, el papá no está infectado, el niño va a ir a tener relaciones sexuales, recién nacido, lo van a transfundir. ¿Cuál es la razón de vacunar a un recién nacido para hepatitis B? ¿Qué creen ustedes? La transmisión vertical, pero si la madre no está infectada, es negativa, el padre también es negativo, ¿de quién se va a infectar ese bebé? ¿Qué creen ustedes y cuál es el afán de vacunar a los recién nacidos? ¿Ah? Él va a empezar a desarrollar sus anticuerpos a partir del 9º mes porque tiene inmunidad pasiva de la madre, pero ¿cuál es el riesgo que tiene ese bebé? Si va a estar en su casa, la madre no está infectada, el papá no está infectado, ¿cuál es la razón de vacunar a un recién nacido para hepatitis B? ¿Ah? O sea, lo que les quiero tratar de transmitir es la idea de que muchas medidas o guías o protocolos se hacen por temas políticos, económicos y de salud pública o salud colectiva, no porque sea algo académico científico. Muchos pediatras no vacunan a su hijo recién nacido, sino que le hacen un calendario posterior. ¿Por qué se vacuna un recién nacido? Porque si yo le digo a las mamás que traigan a su hijo al mes, de pronto llega solo el 80% de las madres. Si le digo que vengan 6 meses, de pronto viene el 50% de las madres. Entonces un parto institucional es una oportunidad para vacunar. Pues se hace por una oportunidad para tener coberturas útiles de vacunación, no porque esté indicada absolutamente sí la vacuna en el recién nacido, es por una oportunidad de parto institucional. Un niño que nace en el hospital, vacunémoslo de una vez, porque si le decimos a la mamá que lo traiga después, ya va a haber un porcentaje de mamás que no lo van a traer, baja la cobertura. Entonces son metas de salud pública. Muchas cosas se hacen en ese sentido, pensando en la salud colectiva y no por el tema del conocimiento académico, científico y individual, pero que también es importante. Pero históricamente, hace más de 2500 años se describían muchas infecciones, por ejemplo en la uretritis se confundía mucho la uretritis que hoy se llama gonocócica con la sífilis, el cancro inicial. Inclusive un doctor en 1700 inoculó estudiantes de medicina para determinar que la sífilis y gonorrea eran clínicamente diferentes. Imagínense hoy un estudio de eso, de picaje, y quién se presta de voluntad. O sea, afortunadamente las dos infecciones tienen muy buenos antibióticos, pero pretender que uno hacer este tipo de experimentos con personas y con estudiantes. Ahora, lo que llama la atención hoy por hoy en el 2025 es que en estudios que se han hecho en universidades colombianas, la mayor tasa de infección de transmisión sexual está en estudiantes de medicina. ¿Cómo así? Me llama a mí la atención. Y son los que más conocimiento tienen, más información tienen, se da por exceso de confianza, se da que aumenta la promiscuidad. Es lo que pasa. Hicieron un estudio en la Javeriana, hicieron un estudio. Y los de salud tienen más infecciones de transmisión sexual que las otras facultades de otros departamentos. Eso es llamativo. Y también nos lleva a pensar que en educación sexual y en cualquier otro tema de educación y salud, nos damos cuenta que el conocimiento y la información no es suficiente para cambiar conducta. ¿Cuántas personas, uno ve, inclusive de nutricionistas con obesidad, no gran cantidad, no ve médicos fumando, manejando con el viaje? ¿Cuántas veces no nos montamos en carro y no nos ponemos exitosos solamente porque la policía nos pone multa, pero no terminamos con un hábito saludable de conciencia? La información y el conocimiento no es suficiente para cambiar conductas. Y eso es una tarea grandísima, una deuda de innovación social en salud. ¿Cómo vamos a llevar la medicina preventiva a las comunidades si el saber y conocer del tema no es suficiente para que la persona genere un cambio de conducta como tal? Así dice. A diferentes microorganismos entonces pueden transmitir sexualmente. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué dio por ahí? Micrococo.
Bueno, entonces, con una bacteria. Solamente le pongo los diapositivas. Una levadura con cándida. Ese es que. Parásito. Parásitos. ¿Qué protozoos con los que se trata principalmente? Este es que. Bueno, esto es microscópico, aquí está viendo muy grande, cualquiera pensaría no que alguien, pero eso es microscópico y se ve Parásito también. Entonces vamos a ver que dentro de las bacterias tenemos todo este grupo que se transmite sexualmente, Neisseria gonorrhoeae, Clamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Plasma realítico, Treponema pálido, Candidemia vaginalis, Haemophilus ducreis, especies de Xylella y Salmonella, etc. Vemos que en los ectoparásitos, el Pictius pubis, que es el piojo púbico, y el Sarcoptes escabiei, el que da la escabiosis, que es el nácar. Entre los hongos, la Candida albicans es el principal, de los protozoos, la tricomonas vaginales, el Cryptosporin también, importante. De los virus tenemos el herpes simple, el hepatitis A, B y C, el papiloma humano, el molusco contagioso, el citomegavirus. A pesar de tanto conocimiento, tanta información, tantos métodos de prevención, todavía en América más de 50 millones de casos nuevos cada año. En el mundo 3 millones de adolescentes adquieren al menos una infección de transmisión sexual al año. En América Latina del Caribe, 330.000 embarazadas diagnosticadas de sífilis cada año y 110.000 casos de sífilis congénita. O sea, uno diría que esto ya hubiéramos pasado la página. Era un tema que pudo haber sido superado. En Estados Unidos, a pesar del nivel de desarrollo tecnoeconómico, 1 millón de infecciones nuevas de gonorrea al año, mayor vulnerabilidad en mujeres jóvenes, un factor de riesgo para la transmisión de infección por VIH-Sida, que hoy se considera enfermedad tropical. ¿Por qué? Las enfermedades tropicales, la definición hace unas décadas decían que eran enfermedades exclusivas del trópico, por el sistema intertropical, pero hoy por hoy son enfermedades que son más prevalentes en el trópico. Los cáncer de cuello uterino es más común en África que en cualquier otro continente, y ya se vuelve una enfermedad tropical. El hecho de que estas enfermedades por condiciones socioeconómicas o culturales sean más prevalentes en países de la zona intertropical, las hace llamar enfermedades tropicales. Entonces, VIH-Sida empezó a coger mucha fuerza cuando yo estudiaba medicina, que fue la pandemia del VIH, que no sabíamos qué era, que la gente moría de inmunosupresión, infecciones sobrecargadas, y se oía de los artistas en Hollywood y personas en países desarrollados. En esos países, gracias a las estrategias de educación sexual, al tema de la introducción de los retrovirales, programas de acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento, lograron reducir las tasas para que dejara de ser un problema en salud pública, mientras que los países intertropicales, por falta de acceso, falta de educación, etc., siguen siendo tasas muy altas. Las ITS, las infecciones de transmisión sexual, las podemos agrupar de acuerdo al tipo de manifestaciones clínicas que ellas ocasionan. Entonces tenemos infecciones cuya manifestación principal son úlceras genitales. Como ejemplo tenemos la sífilis primaria, el chancroide, o el herpes genital, que es la principal causa de úlcera genital total. Luego veremos qué es el chancroide y qué lo causa. Infecciones principalmente manifestadas por vesículas genitales, vesículas bronquitas, en ese caso sería el herpes genital. Infecciones que se manifiestan como neoformaciones. ¿Qué es una neoformación? Es como una verruga, un condiloma, como una masa superficial que afecta a nivel genital. Ahí tendríamos el condiloma acuminado, el molusco contagioso. Infecciones caracterizadas por secreción uretral o cérvico-vaginal. Ahí tendríamos la uretritis gonotóxica, la tricomoniasis, la cervicitis, la uretritis por clamidia, todo lo que termina sacando fluido líquido, ya sea por la uretra. Infecciones con lesiones combinadas, las que ya vimos arriba. Entonces, por ejemplo, el linfogranuloma venéreo, podríamos tener úlceras genitales, un tipo de adenopatía, secreción uretral, cervical, granuloma inguinal, con úlceras genitales. Igual en algún momento lo ibas a hacer. El chancroide también tiene úlceras genitales más adenopatía, secreción uretral, entonces habría una complicación de las dos. Y algunas infecciones
con manifestaciones sistémicas que no necesariamente comprometen el aparato reproductor ni masculino ni femenino. Entonces ahí sería el VIH-Sida, el citomegalovirus, la hepatitis, que se transmiten sexualmente, pero que afectan son otros órganos. Dentro de las parasitosis, la más importante sería los ectoparásitos, digamos como tal, porque la tricomona es una parasitosis, pero está dentro de las que nos dan secreción uretral o cervicovaginal. Pero las ectoparasitosis, tenemos el pedículos pubis, que es el pitus pubis, y ojo púbico, o tenemos el sarcoptis escabiei, que es la escabiosa. Entonces estos son los 6 síndromes en los que agrupamos nosotros estas infecciones de transmisión sexual. Agrupamos en uretritis y cervicitis, donde tenemos la gonocóxica o no gonocóxica, y esa que no es gonocóxica, podrá ser por clamidia, por cómo son las maniobras y todo eso. Tenemos la enfermedad, porque es el mes de darse cáncer de mama. cada uno de estos. Por eso les digo que no se estresen, que hoy no empezamos a revisar el Pero no hacemos un culo. cada uno de Entonces, estos si hago, voy y atiendo a 3 pacientes, me meto en vacunación y me quedo. Esta diapositiva que usted lo tiene que ver, que parece que sirve como hasta repaso, para organizar mentalmente los esquemas a la hora de aprender. No son chéveres, sino que las posiciones no son tan chéveres. Y la enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos la clamidia trachomatis. Porque nosotros hicimos seminario de en las úlceras genitales, ahí tenemos el treponema se pálido, posicionan esa parte, pero el resto sí ya no. el hipogranuloma venéreo, el hemófilo ducrei, que es el microorganismo que nos causa el chancroide. Tenemos la Klebsiella y el virus del herpes. Ay, carajo. El Esa papiloma. semana voy a ver si empiezo a estudiar. Vulvovaginitis, Esa bien, vaginosis, principalmente entonces tricomona vaginalis, Gardnerella vaginalis y Candida no album. puedo estudiar para el... El prurito genital, como dijimos ya, los ácaros y el vitrus pubis, que son las ladillas del dedo púbico, y de los ácaros, el sarcoptis escabiei, que causa la escabiose. Y de los síndromes no genitales, a veces puede haber faringitis, infecciones anorrectales, afecciones generales de otros sistemas, de otros órganos, como VIH, hepatitis B, infecciones transplacentarias, porque algunos de estos pueden transmitirse durante el embarazo de la madre al feto a través de la placenta. Ustedes verán conmigo una clase de una torcha. Todas estas infecciones que se pasan de la madre al feto por la placenta, que pueden dar desde aborto espontáneo, un morfinato o una enfermedad congénita. Esa es la gravedad de todo. Vamos a empezar con cada una de manera breve. Y al final hacemos como unos ejercicios. Uretritis o cervicitis. O cervicitis, o la uretritis, o sea, como lo dice el nombre, la inflamación de la uretra es caracterizado por ese epitelio columnar sin inflama y va a cursar con una secreción uretral que generalmente es mucoide, pero que puede ser mucopurulenta o purulenta, y que se acompaña de síntomas como dolor al orinar o disuria, a veces también prurito uretral, eritema del meato urinario. En ocasiones puede ser asintomática, y es donde decimos que siempre se trata la pareja, porque uno de las dos puede tener síntomas y la otra persona no tiene síntomas, pero es portador, y si se trata solo uno, vuelve la otra irreversible. Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el hombre y es transmitida por contacto sexual habitualmente, pero también puede haber uretritis que no es venérea, que no es por contacto sexual. La cervicitis se caracteriza también por inflamación y secreción de la mucosa endocervical. Pero la transmisión sexual va a ser mediante diferentes contactos, que puede ser genital-genital, genital-anorrectal, genital-oral genital, anal-oral genital, madre-hijo, inclusive cuando el canal del parto y el niño por eso puede nacer con los problemas de oftalmía neonatal, y por eso se les ponen las gotitas de profilaxis cuando nacen los bebés por el canal vaginal para evitar que cualquier germen pudiera infectarlo. La etiología de estas uretritis o cervicitis serían un cuarto de ellas es por Neisseria gonorrhoeae, clamidia trachomatis, generalmente dependiendo del país o la región o la edad poblacional, puede variar del 15% hasta el 55%.
El micoplasma también, junto con la plasma uralítica o micoplasma hominis, también variar del 10 al 40%. Ese porcentaje es tan amplio porque los resultados son muy distintos. Tenemos un estudio en Colombia, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Guatemala, también dependiendo de los grupos etarios. Y otras menos comunes que ustedes ven aquí más abajo, que como las vaginales, herpes simple, óvulos, hongos, o sea, como causa de uretritis y cervicitis. Fíjense que el herpes no es tan común, sin embargo, como causa de úlcera genital, el herpes es la más común. Dependiendo de cuál es la lesión, los signos y síntomas, es más un germen que otro. Entonces, la uretritis es más común, va a ser casi siempre la gonorrea o la clamidia, mientras que en la úlcera el herpes. En la patogénesis o la patofisiología como tal, entonces los órganos genitales es la principal vía de entrada. Esos microorganismos pueden quedarse, tienen una diseminación primero hematógena y luego se localizan en el sitio también. ¿Por qué aumenta el riesgo? Porque en la medida que hay trauma sexual, que se producen lesiones, las barreras de la piel, la mucosa se afectan, entonces el germen entra más fácil a través de secreciones genitales, ya sea del fluido vaginal o del semen, incluso si está la infección, entonces se pierde esa barrera de protección de la inmunidad innata, se pierde esa integridad, entonces ingresan los agentes patógenos. Esos mecanismos de transmisión pueden ser en contacto con lesiones ulceradas, vesiculares o neoformaciones de microorganismos. Eso sucede así con la sífilis primaria, el herpes genital, los condilomas acuminados, o podría ser contacto con secreciones cervicovaginales o el semen que tenga el agente infeccioso. Eso sucedería con la gonorrea, la clamidia trachomatis, o por contacto con sangre o secreción de genitales que contienen el agente infeccioso. Ahí sería el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, o el citomegalovirus o el virus de la hepatitis B. En esta patogénesis se presentan 4 patrones de enfermedad. Una infección sistémica es que afecta a diferentes órganos, y ahí lo decíamos, la sífilis, VIH, citomegalovirus, hepatitis B. Una infección localizada donde solamente afecta el aparato genital, diríamos la tricomoniasis, el herpes genital, la condilomatosis o los mismos ectoparásitos. Afectación local con diseminación regional. Entonces hay algunas combinaciones de órgano genital, algún compromiso interno y adenopatía por el sistema linfático. Entonces tendremos el microgranuloma venéreo, el chancroide, el granuloma inguinal o incluso la enfermedad pélvica inflamatoria. Y alguna lesión local con fenómenos inflamatorios reactivos pasa que algunas infecciones de transmisión sexual que se localizan en el aparato reproductor pueden generar reacción inflamatoria a distancia. Por ejemplo, inclusive la misma gonorrea puede dar artritis. Puede haber artritis séptica, clamidia, puede haber también artritis reactiva a distancia, enfermedades autoinmunes también en ocasiones se disparan. Pasamos ahora a la enfermedad pélvica inflamatoria, ya a nivel femenino. Diríamos que es la inflamación inducida en el tracto reproductivo superior, endometrio, trompa de falopio, ovarios o hasta el periférico pélvico. Y se disemina en forma ascendente, va desde la vagina por el canal cervical, realmente va llegando hasta el endometrio, en una etapa intermedia en la patogénesis. Muchas veces esa diseminación se da de forma asintomática y solo cuando ya se desarrolla la enfermedad pélvica inflamatoria es que aparecen los síntomas y vienen entonces algunos signos muy sutiles y se requiere a veces dificultad con diferentes estudios, exámenes imagenológicos para llegar a un diagnóstico. Es un cuadro clínico que preocupa sobre todo por la discapacidad reproductiva que puede haber, que incluye la infertilidad, parasitópico. Aquí por curiosidad, aquí lo ves algo estadísticas. Levanten la mano las personas que quieren tener hijos. Ya otra vez quieren procrear actualmente. Ya los requisitos se quieren extinguir. Quiero procrear, pero hay varias universidades, ya no son los países desarrollados, sino hasta que no tenga 1700. Los hombres menores de 25 años han hecho vasectomía, y mujeres menores de 25 años, algunas se han hecho también hasta mastectomía radical y se han hecho histerectomía, a pesar de no tener biomarcadores de riesgo de cáncer de cuello ni cáncer de mama, solo por una esterilidad efectiva. Y han apostado a no tener hijos nunca, desde jóvenes. O sea que si uno dice, si las personas que más estudian y más se capacitan,
Y las personas que más dinero adquieren son las que deciden no procrear. O sea, uno se pone a pensar, ¿qué va a pasar en esta humanidad? Usted ve en Suecia, Noruega, Canadá, que a una embarazada hace una estatua, donde la gente ya no tiene hijos. Los jóvenes empiezan a disminuir y empieza la población a invertirse. Pero imaginémonos un país como Colombia con tantas desigualdades. El que más tiene y puede, tiene un hijo si acaso, y las personas que no pueden tenían teniendo 10 y 12 hijos. ¿Cuál va a ser el futuro de los colegios en los próximos 40 años? Los hijos de estas madres que no pueden sostener a todos sus hijos, mientras que los que más pueden y tienen ya no tienen hijos para mandar al colegio. Esto se está generando toda una inversión social que no sabemos cómo la vamos a enfrentar en realidad. Pero llama la atención eso, que en varios países europeos las personas han decidido autoextinguirse. Quizás eso tenga que ver con un tema también de control de la población. Lo curioso es que las personas que más se capacitan, que más dinero adquieren, son las que toman esa decisión. Curioso. Nadie tiene como una palabra que está pasando. La enfermedad pélvica inflamatoria, la fisiopatología, pues asumimos que los genitales femeninos internos son estériles. En ocasiones con periodo menstrual puede haber variaciones en la microflora que lleva a una proporción diferente de la flora normal. Se puede considerar, digamos, excepcionalmente algunos organismos que no son tan normales, pero es hormonal. La mejor barrera protectora del endometrio del tracto genital superior contra infección realmente sería la flora vaginal, que mantiene un equilibrio, una microbiota con una homeostasis que controla las bacterias patógenas. Cualquier desorden hormonal o de tratamiento médico o de otra infección que me habla de disbiosis, una alteración o desequilibrio de la flora normal, hace que predisponga una colonización específica sobre otra, que haya un aumento de una población de microorganismos sobre nosotros, lo que es el riesgo entonces para que se dé la infección. De los órganos que se afectan está el cervix, el endometrio, las trompas uterinas, los ovarios, los parametrios, hasta el peritoneo pélvico incluso. Puede a veces haber compromiso extragenital. Es muy importante la competencia inmunológica, el estado nutricional, los mecanismos de barrera, de defensa, si favorece el ascenso de patógenos, se va a determinar entonces qué tan susceptible es la persona. Alcanza las trompas uterinas y genera una reacción inflamatoria, lleva cambios como vasodilatación, destrucción del endosálpix y producción del exudado purulento, que va dejando una alteración importante en esta superficie de la mucosa tuárica y hace que a veces cuando nosotros, en inflamación, ¿qué ocurre? Casi siempre la inflamación es un mecanismo de defensa, pero la inflamación persistente causa un daño que si ese tejido no se repara, vuelve a su normalidad, que más lejos que el hospital. ellos se van a reemplazar por tejido fibrótico que tiene la funcionalidad y por eso hablamos de necesidad. Imaginemos que una inflamación, al final terminamos obstruyendo los vasos sanguíneos. Y lo estoy acá en Si se obstruyen los vasos yo pensé que sanguíneos, no va a haber circulación, no va a haber, ¿qué va a pasar? Hipoxia. Si hay hipoxia, hay necrosis, hay muerte, y esa muerte se va a reemplazar por un tejido no funcional. Cuando eso sucede, después de una respuesta inflamatoria, hay un daño irreparable, que lo veremos en muchas enfermedades. Mientras que si la inflamación repara por completo, se da una devascularización del tejido, donde no hay tejido fibrótico, puede ser la funcionalidad normal. Todo el daño de la metricidad. Hay hidrolitos. Si una enfermedad pélvica inflamatoria se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo, podemos hacer que esa inflamación no cause un daño irreparable. Ya se diagnostica tardíamente, necrosis, ya por más que hemos en antibióticos, se quite la inflamación, ya quedó la secuela. Pasamos ahora a las úlceras genitales. Como lo dice la palabra, una úlcera es la pérdida de sustancia y continuidad de tejidos orgánicos. Generalmente va acompañada de una secreción congénita. La mayoría de los pacientes jóvenes y sexualmente activos que presentan úlceras genitales van a tener herpes, casi que ocupa el 80% de la úlcera genital en América Latina.
causa. Ahora, importante saber que hay unas causas no venéreas, que también a veces hay peleas de pareja. Nosotros nos ponemos mal con el doctor. Ya el tema de los pacientes ya se lo reí. ¿Sabes? Una sonrisa por aquí, una sonrisa por allá. Hay algunas causas no venéreas, otro tipo de infecciones, enfermedades autoinmunes que pueden dar úlceras, reacciones a medicamentos, erytemas y lo demás, traumas, etcétera. Eso va a generar úlceras genitales que no necesariamente es una infección de transmisión sexual. Pero de todas maneras nosotros siempre tenemos en la mira cuando la pareja lo expresa por diferentes signos y síntomas y otras cosas que se acompañan como secreciones, etcétera, hay que poner un componente infeccioso. También no quiere decir que porque sea un organismo infeccioso necesariamente hubo una transmisión venérea. En algunos organismos infecciosos por otro tipo de bacterias no es por transmisión sexual. Vemos otra vez las causas, como ya he dicho, acá en el 80%, como la sífilis del 50%, sacroide, con granuloma venérea y granuloma vital. Pasamos a vulvovaginitis y vaginosis. Tenemos las tricomonas, la cándida, a veces incluso también puede ser atrofia por la edad o una deficiencia hormonal, cambia toda la flora bacteriana. Pues se denomina vaginitis a la inflamación de vagina, por el vulva por motivo también de que se hace referencia a eso como vulvovaginitis. Sí, hasta que ella compre la vaina, porque hoy ya pobrecita. Que afecta tanto a mujeres como a todas las edades. Durante el ciclo menstrual hay cambios hormonales que alteran las secreciones y también la vagina, ya hemos dicho que en el canal vaginal hay una microbiota normal, hay levaduras, hay bacterias que cuando se desequilibra este componente en la microbiota de una dubiosa causa entonces una sobrepoblación de una sobre otra de los síntomas de la vaginitis. La causa más común es la infección bacteriana provocada por infección de transmisión sexual, la que se tiene deficiente, irritaciones o alergias, otras causas relacionadas con cambios hormonales. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? El origen del ardor, el cambio en las secreciones vaginales, que pueden formarse blanquecino o denso, y algunas infecciones que no producen síntomas. Los tipos principales de los que se diferencian las vaginitis son la bacteriana, la vaginosis bacteriana. Hay una cantidad excesiva de bacterias que pueden ser normal, pero no es realmente, es una colonización exagerada. No se dice que es una infección, por eso habla vaginitis porque no hay inflamación. Tenemos candidiasis vaginal, que es producida por Candida albicans, tricomoniasis, como una vaginalis por los ojos flagelados, la vaginitis por clamidia, además como un Candida trachomatis, puede ser el inicio, que se da una colonización ascendente, puede llegar a una enfermedad pélvica, la vaginitis gonocóxica, o Neisseria gonorrhoeae, como el gonococo, puede producir también sangrado. Vaginitis viral, con menos que Ese tipo de jodiendo la vida. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Entonces, a nivel de signos y síntomas, entonces el examen pélvico, se ven las áreas enrojecidas y sensibles. Pero se mata mucha hueá. En el examen del flujo vaginal vamos a encontrar proliferación de hongos o bacterias cuando evaluamos al microscopio y hacemos un cultivo que es el que nos da el nombre y el apellido del microorganismo para definir la terapia ideal. El tratamiento va a depender de esa causa. Desafortunadamente se usa mucho tratamiento empírico. ¿Ustedes qué tienen por tratamiento empírico? Acorde a la experiencia y lo más común o lo más probable, usan a veces antibióticos de amplio espectro, pero lo ideal académicamente es siempre tratar de identificar el germen, hacer un cultivo. Uno puede iniciar antibióticos después de tomar la muestra y cuando lleguen los resultados del laboratorio, si es compatible con lo que yo mandé, lo dejo y si no, lo cambio. Falta ese tratamiento rápido, pero también tener la certeza de a qué nos estamos enfrentando. Si la causa es una baja producción de estrógenos, entonces a veces se aumenta también terapia hormonal. Yo solamente fui a la Y si fiesta. hay una reacción alérgica, Entonces, le colaboramos. fue 3 días, perdí mi chancleta. Los antihistamínicos que en la alergia tenemos unos mastocitos, hay unos de gránulos de histamina, donde hay una IgE, una hemoglobina E adherida a estos mastocitos,
ya está sensibilizado contra cierto alergeno y cada vez que hay contacto con ese alergeno se granula los macrocitos, como es una amiga vasodilación por excelencia, porque la permeabilidad y quelena, se llama antihistamínica. El prurito genital. El prurito genital por los ácaros, pues tenemos el pedículus capitis, es el piojo que da en la cabeza, que se da mucho en los colegios o todo, ya se trata con ivermectina fácilmente, el pedículus pubis también se trata con ivermectina. El sarcoptis escabiei, que causa la escabiosis, también una infestación, solamente público, se va transmitiendo una persona por contactos sexuales, porque hay contacto físico entre personas, entonces se pasa de una persona a otra y luego anida, va produciendo desde el huevo que se la piel a la primer estadio, según está salen los adultos, pero va migrando de un sitio a otro, las lesiones producen y el sarcoptis escabiei se infiltra dentro de la epidermis, le pone los huevos, dando una reacción inflamatoria que es lo que produce la raspilla. Le decían salma antes porque la sensación de raspilla produce escoriaciones, tanto rascarse con las uñas marcadas, se ve en la histología. Vemos todos los síndromes no genitales, de pronto aquí haciendo ejercicio, porque estas clases las vamos a ver más profundamente. Tenemos un paciente con 42 años, natural de Fundación Magdalena, residente en Ciénaga, consultó al hospital por cuadro de 2 meses de evolución que inició con distensión abdominal e ictericia. Al examen físico, signos vitales estables, conjuntiva ictérica, signos de asitis, la cavidad abdominal. ¿Saben lo que es asitis, no? Le hicieron una biopsia hepática y encontraron ya una cirrosis. Una hipertensión portal, una extravasación de líquido. ¿Qué otros exámenes le pedimos al paciente? ¿Cuál es la causa de esa cirrosis? ¿Ustedes qué fue lo que le preguntaron? Una clase de infección. Por eso le hacemos una vez las Fibrilación pruebas hepática, transaminasas, conducción, fosfatasas. Le hacemos las pruebas de hepatitis también, el antígeno de superficie para la hepatitis B y el anticuerpo para la hepatitis B, que salieron positivos a una hepatitis B activa crónica. ¿Y cuál fue el valor? Es un candidato a trasplante hepático, que no funciona, es el órgano metabólico por excelencia. La que no evita Audrey. Porque la asitis ya dijimos que si tenía hipertensión portal y hay extravasación de líquido toda la cavidad abdominal. Y la cirrosis es porque el virus, si bien el virus no está dañando el hepatocito, hace que los CO2 y citocitos estén compartiendo todos los hepatocitos infectados hasta llevarlos a un daño en el hígado donde tanta destrucción de hepatocitos. El paciente lo someten al trasplante de hígado. Durante la cirugía, accidentalmente se deslizó el instrumental quirúrgico, alcanzando a perforar el guante y lacerar la piel, produciendo sangrado en la instrumentadora, el cirujano, el reciente ayudante de cirujano. Los tres se cortaron. Ha sido como un accidente maluco. Sí, pero cardio necesito 0,4. El cirujano, el ayudante, el anestesiólogo, la instrumentadora. Yo quiero ser ese bacán que está allá. ¿Cuál debería ser la conducta si tenemos un paciente portador de hepatitis B con antígenos positivos, una persona que sufrió un accidente en la cirugía? Hacemos pruebas a las personas. El cirujano. Porque es una secuencia. Yo que tenía el antígeno superficie negativo, anticuerpos para antígeno superficie positivo. ¿Será que se vacunó? Está vacunado, juicioso. Pero también le salió el anticuerpo para el anticuerpo de la hepatitis B que nos había dado una infección antigua o un contacto antiguo. Había sensibilizado, ya sea con otro paciente o haber contagiado también de otra manera natural. Pero el caso es que tiene anticuerpos para la antígeno superficie por lo menos. Y
Miramos el ayudante quizás más irresponsable, no tiene anticuerpos para el antígeno de superficie, o sea que no está vacunado ni siquiera. No está vacunado. Entonces está en riesgo de haberse infectado, es que tiene mayor riesgo. Y la instrumentadora tenía anticuerpos para el antígeno de superficie y no había estado nunca infectada. Era más juicioso de esos anticuerpos. Entonces, ¿qué conducta nosotros, acorde a esta situación, va a salir cada uno que haríamos? ¿Cuál es la conducta a seguir con cada uno? ¿Ustedes vieron algo en inmunología? No. ¿Saben lo que es inmunidad pasiva y inmunidad activa? No. En este caso, ¿qué sería la inmunidad pasiva por la hepatitis B? La inmunidad pasiva sería dar anticuerpos, gamma globulina. O sea que te había dado la vacuna. La inmunidad pasiva, de forma natural, es lo que pasa a la madre al feto por la placenta, y de forma artificial son anticuerpos, gamma globulina, suero convaleciente, lo que usamos a nivel terapéutico. La gamma globulina se utiliza cuando la persona ya se infectó para neutralizar. Un veterinario le muerde un perro con rabia, entonces, y no está vacunado. Si yo le pongo una vacuna mientras fabrica sus anticuerpos, ya el virus de la rabia le va avanzando. Entonces yo le pongo el gamma globulina antirrábica, inmunidad pasiva. En cambio, la inmunidad activa es la vacuna. La vacuna es el antígeno que se pone para que la persona desarrolle sus propios anticuerpos como tal. Porque en la curva de la hepatitis hay un periodo de incubación y luego entonces empiezan todas las transaminases normales, pero el antígeno de superficie empieza a aparece el IgM, el anticuerpo contra la hepatitis B, el anticor, y luego aparece también el IgG. Y esta es la tabla que usamos nosotros para identificar una muestra de sangre del estado de un paciente. Entonces miramos, por ejemplo, el ayudante que está en la primera línea, si tiene infección por hepatitis C, hay que vacunarlo y ponerle gamma globulina. Está susceptible. Si miramos la auxiliar, tenía negativo el anticuerpo y el anticuerpo, pero tenía positivo el anticuerpo para el antígeno de superficie, entonces ya estaba vacunada, tenía inmunidad por vacunación. Miramos, por ejemplo, el cirujano, tenía positivo el anticor y tenía positivo el antígeno de superficie, el anticuerpo para el antígeno de superficie. Entonces, inmunidad por historia natural de infección probablemente. Si aparece el antígeno positivo y el anticuerpo positivo es como el paciente de la cirrosis, de la infección aguda o crónica por hepatitis B. Dependiendo de esos resultados, que muchas veces en los exámenes se les pone un paciente y se les pone unos resultados, ustedes tienen que definir cuál es el estado concreto que tiene como tal. Eso lo ven ustedes en Santil, lo ven en inmunología, lo ven en el reproductor, y aún así en el fin de ciclo, cuando le hacen el examen en el quinto semestre, ustedes ven y se va. Tratan de ponerle, no aprenderse de memoria, sino ponerle lógica y sentido común. Entonces, si yo aplico inmunidad activa, es que estoy poniendo el antígeno para que la persona fabrique sus propios anticuerpos. Y si yo pongo inmunidad pasiva, son los anticuerpos que fabriqué en el laboratorio para curar la infección que la persona adquirió. Pasamos ahora a este paciente de 42 años, que consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de pérdida de peso, acompañado de diarrea, dolor abdominal ocasional. Adicionalmente requiere polinofagia y dolor a la deglución. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Hay que ver en la boca, la lengua, estas manchas blanquecinas. ¿Qué le ocurre? Eso es Cándida. Una persona porque hace candidiasis oral. ¿Ah? Inmunosupresión. Sí, todo el caso es sexo oral, entonces va a terminar con candidiasis oral. No, por inmunosupresión. O sea, recordemos que la candida es un comensal, que puede estar inclusive en el canal vaginal normalmente, puede estar a nivel gastrointestinal normalmente, a veces hasta en cavidad oral normalmente, pero que no produce patología, sino cuando es oportunista quiere decir que la persona tiene una inmunosupresión. Esta persona está inmunosuprimida. Incluso esto en materia afectante son criptosporidium, que es la causa de la diarrea. Es también un organismo que hay los inmunosuprimidos. O sea, tiene 2 infecciones oportunistas. La persona está inmunosuprimida. ¿Qué sospecharía yo? VIH. Yo ¿qué examen le ordenaría? Yo le pido todo el cuadro hemático y lo demás. Estoy viendo que tiene un ELISA para el VIH reactivo, que los linfocitos
40, tan bajito. Antígeno P24 salió negativo, o sea que la infección ya es crónica. Si tuviera positivo, sería una infección más aguda. Y en la patogenia del VIH, el VIH tiene tropismo por los linfocitos CD4, pero tiene mecanismos de efecto citoplático directo, donde el mismo virus daña el linfocito, que empieza a replicarse en su ADN. Pero también hay otros mecanismos indirectos donde el resto del sistema inmune combate a los CD8 infectados con el virus y los destruye. Hay mecanismos de daño directo y mecanismos de daño indirecto. A la semana siguiente asisten al consultorio 2 compañeros sexuales del paciente. El compañero A refiere que compartió con el paciente sexualmente sin protección hasta 3 meses. Cuando se enfermó el compañero lo dejó. Y el compañero B dice haber compartido sexo con el paciente sin protección hasta la semana pasada. O sea, todavía peor porque estando bien enfermo, seguía teniendo relaciones sexuales con el enfermo. ¿Qué consejería le darían a cada uno de los compañeros sexuales del paciente? Mátese, hermano. Si el primer paciente que ya lleva 3 meses, ¿qué examen le pediría para saber si está infectado o no? La pasiva, ¿no? Ajá. HB así. Miren bien todas estas pruebas en laboratorio y cómo poder uno, dependiendo de la historia natural de la infección, que pido yo. Imaginémonos una persona que en una fiesta le echaron un trago, algún medicamento, la drogaron y fue víctima de una violación. Y luego quiere llegar a urgencias para ver si se contagió de VIH. ¿Qué le pediría yo? ¿Cuál es la prueba que más rápidamente me permite saber si si la persona tiene ya varios meses de haber tenido factor de riesgo, ¿qué prueba le pediría yo? Eso es lo que vemos aquí con estos dos. El primero, recibo el trabajo en la ya primera tenía ronda. anticuerpos porque fue hace 3 meses, yo le Pero pido un yo ELISA. recibo el trabajo en la Pero primera ronda. el segundo compañero que apenas estuvo recientemente, yo le pediría una carga viral con PCR. ¿Por cuánto tiempo no puedo tomar? Porque aquí en la línea de tiempo, desde que una persona se infecta, lo que más rápido podemos detectar es la carga viral. Hoy lo suspendí. Inclusive a veces se dice que Para el viernes es pasado puede sensible, tomar. hasta en 24 horas podría detectar yo Se formó la la muñona el sábado. el antígeno P24 es que luego podríamos detectar a las 2 semanas. Con eso de 25. Y también la otra. y aquí al mes podríamos También entonces hacer ya las Pero pruebas yo voy a estar durante serológicas, la semana sin quimio. diferentes tipos de serología para saber Para sacarme 5. Pues me están dañando, marica. en este tema. Y necesito que tomamos más otros Libros zapaticos. de enfermedades infecciosas para la referencia, las diferentes patologías. Entonces, en la medida que vayan viendo las distintas clases, Esta cada semana una me de compré ellas, una camisa. Yo me compré un culo. Tengo un poco de plata y acumulo y me esto por mera flojera. ¿alguna pregunta o comentario?